La Torá nos dice que Jacob Avinu vivió en la casa de sus padres, Be'eretz Kenaan. ¿Por qué tiene que recalcar que vivió en la tierra de sus padres? Nos viene a dar la importancia Be'eretz Megure Aviv, donde vivió su padre, la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, la tierra de Israel, es muy importante. ¿Qué importa si ahí vivió su padre o no vivió su padre? Viene a darnos la importancia de seguir la tradición de los padres. Y esa era una de las cosas que tenía Rav Abraham Shlem Zichrono Libraja, que mantenía los minhagim, las tradiciones, las costumbres. Y es muy importante esto. Hoy día la gente está perdiendo mucho la tradición de los padres. Muy importante que cada quien mantenga y continúe los minhagim, las costumbres que uno aprende de la casa de sus padres, de sus abuelos. Hay cosas que son halajot, son leyes que están escritas en la Torá, y hay cosas que son costumbres, minhagim. Los minhagim son tradiciones, costumbres. Costumbres no significa comer kibbeh o comer pistachos, no. Costumbres son costumbres judíos. Minhagé avot, costumbres de los padres, tradiciones que tienen los padres de halajá, minhagim de Torá. Es muy importante mantener estos minhagim porque dentro de la religión, una gran parte de la religión son costumbres. Una gran parte, un porcentaje muy importante de la religión son costumbres. Y las costumbres son los que mantienen el judaísmo. Y es muy importante que cada quien siga estas minhagim de sus padres. Y los minhagim son los que mantienen y dan la fuerza que se siga la tradición de padres a hijos, de hijos a nietos. Y hay veces los hijos piensan, ¿qué sabía mi papá? Dice el pasuk, no desprecies que tu papá y tu mamá son ancianos. Así dice el Talmud Yerushalmi. ¿Qué significa eso? Tu papá, tu mamá, esas tradiciones son muy ancianas, tienen muchos años. Tu papá no los inventó, los copió de su papá. Y su papá no los inventó, los copió de su papá. Y quién sabe cuántos cientos o miles de años tienen esas tradiciones. Por eso la persona debe tomarlos con respeto, con admiración, y debe saber que son antiguos. Y hoy en día estamos en generaciones que la forma de la persona es despreciar lo viejo y apreciar lo nuevo. La gente agarra el celular viejo y lo tira, agarra uno nuevo. Por eso la gente piensa también que hay que agarrar las costumbres viejas, tirarlas y agarrar unas nuevas. Pero no es así. Las costumbres viejas son las que tienen el valor porque son las que traen con ellas esas cosas que traen con ellas el sabor desde Moshe Rabenu. Por eso uno tiene que respetar todas esas cosas que uno trae, ese bagaje que uno trae de sus abuelos, sus tatarabuelos. Uno no sabe de dónde nacen eso. Muchas veces esas cosas vienen del tiempo del Talmud. Uno no sabe. Por eso uno tiene que respetar esas cosas y mantenerlas en la familia, siempre y cuando dije sean cosas de Torah. Sean cosas de halajá, sean cosas que tienen base en la Torah, uno tiene que mantenerlas. Si son de Barim Betelim, si son vanidades, si su papá tenía la costumbre de ver el mundial con una cerveza, él lo puede cambiar y verlo con una Coca-Cola, no pasa nada. Pero no hay, eso no son costumbres. Costumbres son cosas de ¿qué? De Torah. Las cosas de Torah son costumbres. Cosas que vienen raíces en la Torah. Todo lo que tiene raíz en la Torah son minhagim y es importante que la persona los mantenga. Y eso, por eso hace énfasis la Torah, Be'eretz Megure Aviv. Jacob Avinu mantuvo el lugar donde vivió su padre. Significa que quiso seguir lo que aprendió de su padre Isaac, que Isaac lo aprendió de Abraham. Aunque eran nada más 3 generaciones en el judaísmo,
él mantuvo eso. Igual trae Rabbenu Bahaye que Yitzhak Avinu hizo los pozos, mismos pozos de agua que hizo Abraham Avinu. Y les nombró los mismos nombres que nombró Abraham Avinu, para mantener las mismas costumbres de su padre Abraham. O sea, imagínate, ya Abraham, Yitzhak y Jacob mantenían como las mismas cosas. Yitzhak vivió en el mismo lugar donde vivió Abraham. Jacob vivió en el lugar donde vivió Yitzhak. Y las tribus mantenían las costumbres de su padre. Y ya en ese momento trataban de mantener la misma línea. Así que después Yosef, después los Shevatim, después y así hasta nosotros tratamos de mantener la misma línea desde Abraham Avinu. Para no perder esas tradiciones desde Abraham Avinu, imagínate. ¿Desde cuándo se guarda esto así? Por eso dice el Zohar HaKadosh, ¿qué significa Eretz Megure Aviv? Dice el Zohar HaKadosh, que toda la vida de Jacob Avinu tenía ese Irat Shamayim, Megure Lashon Magor, Lashon Irat Shamayim. Jacob Avinu recibió ese Irat Shamayim de su padre Yitzhak. Y después Yosef HaTzadik dice lo mismo, Zot asu et Elohim ani areh. Él recibió ese Irat Shamayim de su padre Jacob, dice que tenía las mismas costumbres también de su papá Jacob. Y así sus hijos siguieron los mismos caminos de su padre Yosef. Y cada generación mantuvo esa línea hasta nosotros hoy en día, que mantenemos y continuamos esas costumbres que recibimos y aprendimos de nuestros padres, y así se mantiene el Am Israel. Como dice el Pasuk, Shivtei Ya Edut le Israel. Eso es un testimonio de Am Israel. Tenemos como un testimonio que nos atestigua y nos dice cómo fue Am Israel. El testimonio somos en vida, en vivo. La forma como nosotros nos comportamos, que es un testimonio que existió Am Israel, porque nos comportamos de la misma forma como ellos se comportaban y tratamos de mantener el testimonio en vivo como ellos se portaron a Am Israel. Y eso es parte de lo que es la mitzvah de Hanukkah. ¿Qué pasa con la mitzvah de Hanukkah? Nosotros sabemos que la mitzvah de Hanukkah, dice el Pasuk, nosotros decimos, She'amda malchut yavan al-sha'a al amecha Israel lashkiham torateja. Trataron de hacerles olvidar la Torah. Preguntan los Jajamim, ¿una persona puede hacerle olvidar al otro algo de la cabeza? ¿Yo te puedo hacer olvidar algo de la cabeza? No. Yo te puedo decirte, mira, acuérdate de esto, pero no te puedo hacer olvidar algo. Olvidar es algo que no se te puede quitar de la cabeza. Yo no te puedo borrar algo de la cabeza. Pero dice que no, que el gobierno griego quiso hacer olvidar a Am Israel algo de la cabeza. ¿Cómo quiso hacer olvidar algo de la cabeza? ¿Cómo puede hacerle olvidar al otro la Torah? Les anuló las costumbres judías. Y cuando un judío lo quita de su costumbre, de sus tradiciones, de su forma de vida, a través de eso se olvida la Torah. Cuando tú lo agarras, lo quitas de su sitio judío, lo quitas de su sinagoga, de su ambiente, de su forma de vida judía, automáticamente se olvida la Torah. Porque ya no tiene su rutina, su forma de vida judía, su tradición, su forma de ser, ya. Él pierde su rutina, pierde su forma de ser, se olvida automáticamente toda la Torah. Lo que nos hace a nosotros recordarnos la Torah, lo que nos hace cumplir la Torah, es todo eso minhagim, toda esa forma de vida que tenemos de vivir como yehudí. Por el momento que él que hizo, los griegos, nos rompieron todas esas costumbres judías que teníamos, toda esa forma de vida como judía, nos quitaron los nombres judíos, la vestimenta judía, la forma de vida judía, todos nos rompieron todo eso de alrededor, automáticamente se nos olvidó también la Torah, se nos quitó el Irat Shamayim, se nos quitó todo lo que es la vida judía. Por eso tenemos que ver cómo todas estas cosas mantienen el Am Israel. Todas esas minhagim que nos tenemos nosotros alrededor, todas estas cosas que nos dan a nosotros el gader, eso nos da a nosotros la forma de vivir como Yehudim, de comportarnos como Yehudim, eso es lo que nos mantiene a nosotros como Am Israel, y eso fue el milagro de Hanukkah. Por eso, Dafka, en Hanukkah es donde hay tantas tradiciones, tantas cosas de cómo celebrar la fiesta de Hanukkah, que es lo que mantiene el Hag Hanukkah como debe ser. Zat Hashem Shenizke siempre, Lagur Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenan, Amén Keni Razón.